Si no, como quiero ahorita voy a repetir unas cositas para que más o menos entren en contexto de lo que vamos a seguir viendo. ¿Ok? Yo les había hablado, déjenme borrar esto aquí. Yo les había mencionado que cuando estudiamos al globo ocular, se tienen que estudiar tres capas. Una capa es la más externa, una intermedia y una más profunda. ¿Ok? Cuando hablamos de la capa más externa, yo me refiero a la capa que se conoce como fibrosa externa. Que esta fibrosa externa va a ser la que está compuesta por la esclera o esclerótica, que sería todo lo blanco que ves del ojo, güey. Y en la parte anterior, la córnea, que es el lente más potente del ojo. ¿Ok? En los lentes del ojo es donde van a ocurrir las reflexiones de los haces de luz, que son los que van a terminar entrando hacia la retina. ¿Estamos? Entonces, fibrosa externa, acuérdate que tiene una capa en casi todo el ojo que se llama esclera o esclerótica y anteriormente la córnea. La capa que le sigue es la capa vascular. Y esta capa vascular precisamente es la que está principalmente vascularizada, tiene mucha vascularización. Y encontramos que principalmente va a estar formada por la coroides, que es todo esto que estoy rayando. ¿Ok? Pero en la parte anterior, esta coroide se continúa con el cuerpo ciliar y yo ya te mencioné que el cuerpo ciliar está compuesto por dos, muy rapidito porque esto ya lo vimos en los videos, ¿ok? Está compuesto por dos, por proceso ciliar y por músculo ciliar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el proceso ciliar? El proceso ciliar se encarga de producir humor acuoso, el cual es llevado o es secretado hacia la cámara posterior, que está aquí, pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y acuérdate que este humor acuoso drena hacia el conducto de Schlemm o seno escleral venoso de Schlemm, ¿ok? Que se encuentra en el ángulo irido-corneal. Acuérdate que un aumento en la producción o una disminución en la reabsorción del humor acuoso me puede dar como una patología el glaucoma, ¿ok? Que es un aumento de la presión intraocular. Y finalmente, acuérdate que después bueno, antes del iris, el músculo ciliar, ¿qué es lo que hace? Acuérdate que el músculo ciliar, va a tener la inserción de los ligamentos zonulares o suspensorios del cristalino. ¿Qué es lo que hace este músculo? Acuérdate que estos ligamentos suspensorios o zonulares son los que se insertan por un extremo al músculo ciliar y por el otro extremo se insertan al cristalino. Y acuérdate que cuando este músculo está relajado, los ligamentos están tensos y al estar tensos, el cristalino va a estar aplanado. Pero cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos se relajan y al relajarse el cristalino se abomba. A eso se le conoce como proceso de acomodación y es cuando nosotros queremos ver algo que está de cerca. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Finalmente tenemos el iris, que el iris va a ser la porción que va a estar pigmentada. ¿Ok? Es lo que le da el color a tus ojos. Y recuerda que la parte central del iris, o sea, lo que se encuentra en el medio del iris, es la pupila, ¿ok? Que es la que nos permite la comunicación entre la cámara posterior y la cámara anterior para el humor acuoso. Algo que no te mencioné aquí del iris es que, y no lo vas a ver ahorita, después te lo dicto, el iris precisamente tiene dos músculos que se llama músculo dilatador de la pupila y músculo constrictor de la pupila, ¿ok? Estos músculos, como su nombre lo dice, se encargan de modificar el tamaño que tiene la pupila, ¿ok? Obviamente el dilatador va a dilatar la pupila, va a hacer que sea más grande y el constrictor de la pupila va a hacer que sea más pequeño. Después te explico cuál es el mecanismo y quién lo inerva porque es distinto. No es como un músculo tal cual, así como cualquiera que ves en el cuerpo. Acuérdate que yo te había mencionado que el músculo ciliar, que era el que nos ayudaba en el proceso de acomodación, este músculo estaba inervado por el sistema parasimpático. Y yo te hablé de que el núcleo parasimpático de esta estructura del ojo era el núcleo de Edinger-Westphal. Yo te mencioné, el núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático, me voy a mover un poquito aquí. Te mencioné que en el mesencéfalo encontrábamos dos núcleos motores, cosa que ya te he mencionado millones de veces, que son el núcleo motor del oculomotor y el núcleo del troclero patético. ¿Ok? Esos son los núcleos motores. Y yo te había mencionado que a este no le hicieras caso, pero ya lo vimos, es el núcleo rojo, que es el que nos utilizamos para la vía cortico-ponto-cerebelo dentro del rubro tálamo córtico. ¿Ok? Y este otro núcleo también te dije que le diera sordo. Precisamente ese núcleo que te dije que le diera sordo es el núcleo de Edinger-Westphal. Y hace exactamente lo mismo que hace el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior. Esos tres núcleos que te estoy hablando, Edinger-Westphal, salival superior y salival inferior, son núcleos parasimpáticos. ¿Ok? Y hacen exactamente lo mismo, güey. Originan a las fibras. Ve como yo te mencionaba, el salival superior origina fibras parasimpáticas y ve cómo se unen hacia el nervio facial.
Núcleo salival inferior origina fibras parasimpáticas y ve cómo se une al glosofaringio. Y es lo mismo para esto, güey. El núcleo de Dinger-Westphal es un núcleo que origina fibras parasimpáticas y que las manda a través del nervio oculomotor y se dirigen por todo el nervio oculomotor. En ese momento yo te expliqué que el nervio oculomotor tenía un origen aparente en la fosa interpeduncular. ¿Qué es la fosa interpeduncular? Acuérdate que es este espacio que se encuentra en la cara anterior del mesencéfalo entre los pedúnculos cerebelosos, cerebrales, que son los que están divididos en quintos. ¿Ok? Estos son los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos, que son los que dividimos en quintos, y este espacio que está entre estos pedúnculos es la fosa interpeduncular. Ve cómo de esa fosa se origina el nervio oculomotor. Ese es su origen aparente. ¿Cuál es el origen real? Depende, güey. Si hablamos de las fibras motoras del oculomotor, el origen real va a ser el núcleo motor del oculomotor. Si hablamos de las fibras parasimpáticas, el origen real va a ser el núcleo de Dinger-Westphal. ¿Hasta aquí se entiende todo lo que he dicho? ¿Sí o no? Excelente. Ahora, rápido igual. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado que el nervio oculomotor es un nervio que se divide en dos tronquitos, en un tronco superior y en un tronco inferior? Y que precisamente yo te decía, ok, el oculomotor, el tronco superior inerva a dos músculos, al elevador del párpado superior y al recto superior. Y el tronco inferior inerva a tres músculos, al recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Los demás o son por troclear patético o por el nervio abducens. ¿Ok? Pero aparte de esto, yo te mencioné que el ramo inferior tenía una conexión hacia un ganglio que se llama ganglio ciliar, que justamente este ganglio ciliar es el que nos va a conectar con el globo ocular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando las fibras vienen desde el núcleo de Dinger-Westphal, que son parasimpáticas preganglionares, entran a través del nervio oculomotor, viajan por él, y aquí ¿qué van a agarrar? ¿Ramo superior o ramo inferior? ¿Cuál crees que va a agarrar? Ramo inferior. Ramo inferior. Se va por el ramo inferior, las fibras parasimpáticas preganglionares, y lo que hacen es entrar hacia el ganglio ciliar. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta este momento todas las fibras eran parasimpáticas preganglionares, las que te estoy hablando, güey. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dentro del ganglio ciliar, ve lo que ocurre, güey. Ve cómo aquí el ramo inferior del oculomotor va transportando las fibras parasimpáticas preganglionares que te las ponen de color verde, güey. Aquí dice parasimpáticas preganglionares. Una vez que las fibras parasimpáticas preganglionares, ¿qué pregunta? ¿Desde dónde viene el origen de estas fibras preganglionares? Desde el núcleo de Edinger-West. Ginger-Westphal, ¿ok? Entonces, una vez que estas fibras llegan al ganglio ciliar, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a ocurrir la sinapsis de lo parasimpático y es donde la fibra preganglionar se comunica con la fibra postganglionar y ahora sí esa fibra postganglionar se distribuye hacia el globo ocular, ¿ok? Ve, güey, cómo te ponen de color naranja las fibras parasimpáticas postganglionares. ¿Qué es lo que hacen? Viajan desde el ganglio ciliar, que es la conexión que te dije, viajan desde aquí, que es donde está el origen de la neurona postganglionar, a través de un nervio que se llama ciliar corto, no ciliar largo, güey. El ciliar largo era un nervio que se originaba del nasociliar, ¿ok? Aquí está utilizando al nervio ciliar corto, que se origina del ganglio ciliar, ¿ok? ¿Por qué se llama corto? Porque es más corto que el largo, y el largo es más largo que el corto, por eso reciben esos nombres. ¿Estamos? Entonces las fibras parasimpáticas postganglionares utilizan al ciliar corto para llegar al globo ocular, en donde en este momento, para lo que estamos viendo, van a llegar al músculo ciliar, van a permitir que se contraiga el músculo, que se relajen los ligamentos sonulares o suspensorios del cristalino y que el cristalino se pueda bombar. En ese momento tú puedes ver los objetos cercanos. ¿Se entendió o no se entendió? Excelente. Ahora, yo te dije que la última capa era la retina, que era la capa neural. Y yo te dije que la retina, lo importante que tenías que saber, y de hecho te enseñé esta imagen de otro libro, güey, del pinche Ross. Yo te dije que la retina tiene 10 capas, ahorita se cambia, ahí está. Yo te dije, la retina tiene 10 capas, güey, y no me interesa, para anatomía no me interesa que te aprendas las 10 capas, güey. En histo pélatela, en anato no, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa? Espérame tantito.
Listo. Ok. Entonces yo te dije que la retina va a tener 10 capas. Te digo, no me interesa que te las aprendas, no al menos para anatomía. Lo que me interesa que tú entiendas es que de estas 10 capas, a mí me importan dos. Me voy a cambiar tantito de imagen porque aquí no puedo rayar. A mí me interesan dos capas o dos células que se encuentran en estas 10 capas de la retina. Yo quiero que tú entiendas que dentro de la retina, una de las capas que vamos a tener, voy a dibujarla así, van a ser las células bipolares. Ya te lo había explicado. ¿Ok? Y otra capa que también va a estar por aquí, vamos a ponerle otro color, son las células ganglionares. ¿Estamos? Tanto las células bipolares como las células ganglionares son neuronas, güey. ¿Ok? Son neuronas. Y son las únicas dos que me interesan. ¿Por qué? Ahí te va, güey. Cuando la luz entra hacia el ojo, los haces de luz, acuérdate que la luz va a entrar, entra en el primer lente y hay una reflexión. Pasa por la cámara anterior, pasa por la pupila, cámara posterior, llega al cristalino, segunda reflexión, y la luz se empieza a dirigir hacia la retina. Una vez que la luz llega a la retina, en ese momento ya es captada por los receptores, no por neuronas, por receptores. Acuérdate que estos receptores se llaman fotorreceptores. ¿Cuáles son los fotorreceptores? ¿Cómo se llaman individualmente? Conoce bastante. Exactamente, conos y bastones. Cuando los haces de luz entran hacia el ojo y llegan hacia la retina, esta luz es captada por receptores, por fotorreceptores llamados conos y bastones. Los conos para los colores y los bastones para el blanco y negro. ¿Ok? Son receptores, güey. Pregunta, ¿estos van a ser neuronas? ¿Los conos y bastones son neuronas? No son neuronas. Y es muy importante que entiendas que no son neuronas, porque a partir de aquí estamos viendo la vía visual. Y estos no van a ser neuronas, güey. ¿Ok? Son receptores. Entonces, ¿cuáles sí son neuronas? Las bipolares y las ganglionares. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Para esto yo necesito que entiendas dos cositas primero. Número uno, que la retina va a estar dividida en dos. ¿Ok? La retina está dividida en dos. En una retina que es medial, que se llama retina nasal, y en una retina que es lateral, que se llama retina temporal. ¿Estamos? Acuérdate que la retina temporal es la que tiene una mácula y que esa mácula en la parte central tiene una fobia central. ¿Qué es la fobia central? Es el punto de mayor agudeza visual. Es donde más conos y bastones van a ver, o sea, más receptores van a ver. ¿Se entiende? Y número dos, ¿qué más me interesa que sepas? Que en el ojo todo es contrario, güey. Que la retina nasal va a captar el campo visual temporal y la retina temporal va a captar el campo visual nasal. Una cosa es la retina, güey, que es lo que está aquí en el fondo del ojo, en la capa más profunda del ojo. Y otra cosa es el campo visual, que es lo que tú estás viendo, güey. Lo que yo veo a los lados es mi campo visual temporal. Lo que yo veo medialmente es mi campo visual nasal. ¿Quién capta mi campo visual temporal? Acuérdate que es lo contrario. ¿Qué retina capta mi campo visual temporal? La retina nasal, la contraria. ¿Y qué retina capta mi campo visual nasal? La temporal. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, entra la luz, primero pasa la córnea, después cámara anterior, pupila, cámara posterior, cristalino, cámara vítrea, que es todo lo del ojo donde está el humor vítreo, y finalmente llegamos a la capa más profunda que es la retina. ¿Ok? Y puede llegar tanto a la retina, ay, perdón, puede llegar tanto a la retina nasal como puede llegar a la retina temporal. ¿Ok? Obviamente el punto de mayor agudeza visual es esta cosa de aquí que se encuentra en la retina temporal, que es la fobia central. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? De primera instancia, estos haces de luces llegan a los receptores o fotorreceptores que se llaman conos y bastones. Una vez que la información, quiero que lo veas de esta manera, güey. Imagínate que ese es un cono y este es un bastón. ¿Ok? Una vez que el haz de luz, imagínatelo así, llega a los receptores, ¿qué es lo que va a pasar? Esos receptores van a estimular a una neurona que se encuentra aquí, güey. ¿Ok? Esos fotorreceptores estimulan eléctricamente a la primera neurona que nosotros vamos a conocer como neurona bipolar. Entonces, ¿cuál es la primera neurona de la vía visual? La neurona bipolar. ¿Estamos?
¿Sí o no? Ya que el fotorreceptor estimula eléctricamente a la primera neurona, que es la neurona bipolar o célula bipolar, esta neurona bipolar va y estimula a la segunda neurona, que también se encuentra aquí en la retina. Están juntitas. Esta neurona bipolar estimula a otra neurona que se llama neurona o célula ganglionar. Esta es la segunda neurona, ¿ok? Y justamente esta segunda neurona ganglionar va a ser la que se va a continuar para formar al nervio óptico. Todos los axones de las neuronas ganglionares o de las células ganglionares son las que forman al nervio óptico. ¿Qué número de neurona es la que forma el nervio óptico? Es la primera neurona, ¿no? Segunda neurona es la que forma el nervio óptico. Acuérdate que la primera neurona, Fati, es la bipolar. Y la bipolar va a estar aquí. Ve, te lo voy a dibujar aquí para que lo veas. Imagínate que aquí están los conos y bastones. ¿Ok? Esos conos y bastones estimulan a una neurona. Voy a ponerle otro color. Estimulan a una neurona que es la célula bipolar. Vamos a ponerlo más bonito. ¿Ok? La neurona bipolar. Vamos a ponerla aquí. ¿Ok? Y esa neurona bipolar, lo voy a hacer zoom. Esa neurona bipolar es la que estimula a otra neurona que también está aquí, que es la célula o la neurona ganglionar. Ahí voy, perdón. ¿Estamos? Y esa neurona ganglionar, segunda neurona, va a ser la que continúa y sus axones forman a todos estos haces de nervios que forman al nervio óptico. ¿Estamos? Esto es de la vía visual. Primera y segunda neurona de la vía visual se encuentran en la retina. ¿Cuál es la que se extiende para formar el nervio óptico y dirigirse hacia intracraneal? Exactamente, Fati. Exactamente. Aquí es la primera sinapsis entre la primera neurona y segunda neurona. ¿Ok? Pregunta. ¿El estímulo que le dieron los fotorreceptores a las neuronas bipolares cuenta como sinapsis? No es una sinapsis. Es un estímulo eléctrico, mas no es una sinapsis. ¿Por qué? Porque los fotorreceptores no son neuronas. ¿Sí queda claro esto? Entonces yo la clase pasada lo que hice fue dictarte todo esto y te dije la vía visual. Primero te dije, ok, la luz del exterior entra al globo ocular atravesando ¿qué? Ya te lo dije, güey. Córnea, cámara anterior, pupila, cámara posterior, cristalino y cámara vítrea. Y nos regresamos, güey, y es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Qué atraviesa la luz? Los haces de luz que atraviesan. Córnea, cámara anterior, pupila, cámara posterior, cristalino, cámara vítrea y finalmente llegan a la retina. ¿Ok? Y te puse aquí, la luz llega a la retina, que es la capa más profunda del ojo. ¿Estamos? Que es la capa neural. Ahora, yo te dicté después de esto, la retina está formada por 10 capas de células, que me valen pito, güey, no me interesan las 10 capas. Estas 10 capas, o más bien, dentro de estas 10 capas me importan nada más dos, que son las células bipolares y las ganglionares. Y se chingó, ¿ok? Aparte de esto, tú tienes que saber que está dividida la retina en dos gracias al nervio óptico, ¿ok? Y se divide en dos, que es lo que te dije, una retina que es medial y otra que es lateral al nervio óptico. ¿Cómo se llama la retina que es medial al nervio óptico? ¿Retina qué? Nasal. ¿Y qué campo capta la retina nasal? El campo temporal. Y la retina que es lateral al nervio óptico, ¿qué nombre recibe? ¿Retina qué? Retina temporal. ¿Y qué campo visual va a captar? Campo visual nasal. ¿Vamos bien? Ahora, hay algo relevante en la retina temporal o lateral, ya te lo mencioné, que es que tiene una mácula y que dentro de esa mácula tiene una fobia central. ¿Qué es la fobia central? Es el punto de mayor agudeza visual. Es donde más conos y bastones van a ver. Y lo que ya dijiste ahorita, que esta retina temporal capta el campo visual nasal. Y lo que tienes que saber de la retina nasal es que capta el campo visual temporal. Esto es importante para las patologías, para las lesiones. Después lo vamos a ver. ¿Ok?
Ahora, primer puntito que te dicté, yo te dije, la luz de la perdóname, la luz en la retina es captada por los conos y bastones que fungen como receptores de luz o fotorreceptores. Y yo te dije, no son neuronas. Y al no ser neuronas, la primera conexión que hay no es una sinapsis, sino que es un estímulo eléctrico. Y justamente te lo pongo acá, güey. Esos fotorreceptores estimulan eléctricamente a la neurona, a la primera neurona de la vía visual, que también se encuentra en la retina. ¿Cómo se llama esta primera neurona? Se llama neurona bipolar o célula bipolar. Esta es la primera neurona. Entre fotorreceptores, que son conos y bastones, y primera neurona, que es la neurona bipolar, hubo un estímulo eléctrico, no una sinapsis. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Acuérdate que esta neurona bipolar va a ser la que estimula a la segunda neurona. Ahora sí, este estímulo que ocurre entre la primera neurona, que es la bipolar, y la segunda neurona, que es la célula ganglionar, esto sí es una sinapsis, ¿ok? ¿Qué número de sinapsis dijimos que va a ser esta entre la primera neurona y segunda neurona? Primera sinapsis, ¿ok? Y incluso yo te puse, siempre la primera sinapsis es la segunda neurona, es decir, en este caso, las células ganglionares. ¿Sí vamos bien? ¿Puedo continuar? Ok, vamos a continuar entonces, ¿ok? Le vas a poner lo siguiente, apúntale. Vas a ponerlo como asterisco. Puedes poner tantito lo que pusiste ayer. ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí o lo de atrás? ¿Esto dices tú? Yo te recomendaría que dejes una hoja, digo, una página y media, ponle una página y media. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y esto de aquí. Y a partir de ahí empiezas a anotar. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar a anotar este pedo. Le vas a poner lo siguiente. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico o segundo par craneal. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico o segundo par craneal. Y lo vas a poner que sale de la órbita por el conducto óptico. Pregunta, ¿en qué parte de qué hueso se encontraba el conducto óptico? Acuérdate que el conducto óptico, Era el cuerpo de los esfenoides, ¿no? el cuerpo del esfenoides. Acuérdate que el agujero ciego, ese es el que se encuentra en el etmoides, ¿ok? Se encuentra por delante de la lámina cribosa. Acuérdate que este agujero ciego es para que pasen unas venas emisarias de la cavidad nasal. X, ¿ok? Ese ni es tan importante. Pero acuérdate que el conducto óptico se encuentra en el cuerpo del esfenoides. Acuérdate que te dibujé la base, que te enseñé la imagen de la base de la órbita y que hacia el fondo estaba el vértice de la órbita y que justamente el vértice era el conducto óptico y que este se encontraba en el cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa por el conducto óptico? Le vas a poner para entrar hacia dónde entra. Ahorita estamos en órbita y si pasamos por el conducto óptico, ¿a dónde llegamos? Fosa craneal media. Exactamente, para entrar a la fosa craneal media. Apúntalo. Para entrar a la fosa craneal media. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en fosa craneal media? Vas a poner otro asterisco y le vas a poner lo siguiente. En la fosa craneal media
Ambos nervios ópticos se anastomosan para formar el quiasma óptico. Ambos nervios ópticos se anastomosan para formar el quiasma óptico. Apúntalo, güey. Ambos nervios ópticos se anastomosan para formar el quiasma óptico. ¿Puedo continuar? Ve lo que te voy a enseñar. Ve, 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 ve. Chécate esta imagen, güey. Déjame borrar esto, a ver si lo puedo borrar. Ok, con eso. Ve, güey. Aquí te están poniendo, ponme atención. Sí, nada más, Fer, nada más hemos anotado lo que está de color azul. ¿Ok? Esto que está de rojo es lo que ya habíamos visto la clase pasada. La mierda. Si quieres, tómale foto para que lo notes ahorita. Como quiera, ahí está la grabación y lo puedes al rato anotar. ¿Ok? Deja nomás unos 6 renglones, 7. Perfecto. Ve, ponme atención, ¿ok? Deja de escribir, deja de hacer lo que estás haciendo, deja el celular, ponme atención, güey, porque esto es importante. ¿Ok? Esto es para la vía visual y es para el reflejo, pupilar. ¿Ok? Y va para las dos. Yo ya te dije que tenemos a los globos oculares y que los globos oculares van a tener en su capa más interna dos retinas, ¿ok? O una retina dividida en dos, que es una retina nasal, retina temporal. Retina nasal, retina temporal. ¿Sí o no? ¿Todo bien con esto? Y yo te dije, la retina nasal, la retina nasal capta el campo visual temporal. El contrario, güey. Lo temporal es captado por la retina nasal. Y la retina temporal capta el campo visual nasal. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora, yo ya te dije que aquí en la retina, la luz llega a los fotorreceptores, los cuales estimulan a la primera neurona, que es la neurona bipolar. Cuando lo estimulan, no es sinapsis, ese es un estímulo eléctrico. Cuando estimulan a la primera neurona estimula a la segunda neurona mediante una sinapsis. Es la primera sinapsis. ¿Cuál es la segunda neurona? Las neuronas ganglionares. Y los axones de estas neuronas ganglionares son los que se dirigen hacia la fosa craneal media y son precisamente esos axones los que forman el nervio óptico. ¿Ok? Cuando el nervio óptico, ojo, güey, una cosa es el nervio óptico y otras son las fibras que van dentro del nervio óptico. ¿Ok? Estamos hablando del nervio. Cuando el nervio óptico ya pasa por el conducto óptico y ya está en fosa craneal media, es decir, ya está en fosa craneal media, ¿qué hace el nervio óptico? Ve cómo los dos nervios ópticos se anastomosan. ¿Ya viste? Y en ese momento los nervios ópticos forman, cuando se anastomosan, lo que se conoce como quiasma óptico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, ya te dije lo que ocurre con los nervios. ¿Qué es lo que ocurre con las fibras que van dentro de los nervios? Yo necesito que entiendas una cosita, güey, ¿ok? Cuando nosotros le hacemos suma al nervio óptico y lo vemos por dentro, tú dentro de ese nervio óptico, tú ya sabes que van viajando axones de las células ganglionares. Ok, ya sabes qué neurona va ahí, las ganglionares. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Dentro del nervio óptico van fibras que vienen desde la retina temporal y van fibras que vienen desde la retina nasal. Van viajando dos tipos de fibras de células ganglionares. Los axones de las células ganglionares que vienen desde la retina temporal y los que vienen desde la retina nasal. ¿Se entiende esto, sí o no? Dos, tres. ¿Qué es lo que no entiendes, Alex?
lo de las fibras que van dentro del nervio. Ok, ve, te lo voy a dibujar así. Imagínate que de color, vamos a ponerlo así, de color negro, te voy a poner a los conos y bastones, ¿ok? Ahí están un poquito separados, pero te los estoy poniendo. De color morado te voy a poner a la primera neurona, que es la neurona bipolar, que es la que la estimulan los fotorreceptores y la que conecta con la segunda neurona. Y esa segunda neurona que también está en la retina es donde ocurre la primera sinapsis, que son las células ganglionares, ¿ok? Eso que te estoy enseñando ocurre en la retina nasal y te lo estoy poniendo aquí. Y esto mismo lo vas a encontrar también en la retina temporal. Conos y bastones que estimulan a una primera neurona y esa primera neurona estimula a una segunda neurona, la cual manda sus axones. ¿Te fijas cómo lo dicen ambas retinas? O sea que las dos azules, las dos que te estoy poniendo de color azul, son los axones de las neuronas ganglionares. Solamente que una neurona ganglionar viene desde la retina nasal y la otra viene desde la retina temporal. O sea que dentro del nervio óptico tú tienes dos tipos de fibras. Tienes los axones de las células ganglionares que vienen de la retina nasal y tienes los axones de las neuronas ganglionares que vienen de la retina temporal. ¿Ya lo entendiste? Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el nervio óptico entra hacia la fosa craneal media, quiero que veas cómo unas fibras decusan, es decir, cambian de lado, ¿ya viste? Y quiero que veas cómo las otras fibras se quedan en el mismo lado. ¿Ya viste ese cambio? Tenemos dos fibras, las de la retina nasal y las de la retina temporal. Unas decusaron y otras se quedaron en el mismo lado. Y si te vas al otro ojo es lo mismo, güey. Unas decusaron y las otras se fueron por el mismo lado. ¿Ya viste? ¿Qué es lo que pasa en el quiasma óptico? Que acuérdate que el quiasma óptico es el resultado de la anastomosis de los nervios ópticos. ¿Qué va a ocurrir en el quiasma óptico? Va a ocurrir una decusación de las fibras que vienen desde la retina nasal. De tal manera que las únicas fibras que decusan van a ser las fibras de la retina nasal. Las fibras de la retina temporal no decusan, se continúan por el mismo lado por el que venían. ¿Se entiende o no se entiende esto que te acabo de decir? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el quiasma óptico, que es el resultado de la anastomosis de los nervios ópticos? Dentro del quiasma óptico, nosotros vamos a tener la decusación de las fibras de la retina nasal. ¿Ok? Ahora, después del quiasma óptico, ve cómo se continúa otra vez un nervio. ¿Ya viste? Ese ya no se llama nervio óptico. A ese le vamos a llamar cintilla o tracto óptico. Cintilla óptica o tracto óptico. ¿Se entiende? Ya no es nervio óptico. Nervio óptico nada más fue desde donde comenzó en la retina hasta donde se anastomosó con el otro nervio óptico en la fosa craneal media. Esto es nervio óptico. Después de eso sigue quiasma óptico y después se continúa como cintilla o tracto óptico. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vas a anotar? Vamos a regresarnos a el texto y le vas a poner lo siguiente. En el mismo puntito, mismo asterisco, le vas a poner coma. En este quiasma óptico, en este quiasma óptico, la información de la retina nasal, la información de la retina nasal decusa. Pregunta, ¿también decusa la fibra, las fibras o la información de la retina temporal? No.
se quedan del mismo lado. ¿Qué es lo que vas a ponerle tú entonces? Ahí está. Le vas a poner información de la retina nasal de CUSA y la información de la retina temporal se queda del mismo lado. ¿Estamos bien? ¿Qué sigue del quiasma óptico? ¿Cómo te dije que se llaman estos tractos? ¿Cómo te dije que se llaman esos? Lo que sigue después del quiasma óptico. Tracto o cintilla óptica. Lo que me interesa que sepas es que obviamente del quiasma óptico, que es esto, se desprende en dirección posterior la cintilla o tracto óptico. ¿Ok? Pero también me interesa que tú sepas que adentro de ese nervio, que es el tracto óptico o cintilla óptica, van a ir también dos tipos de fibras, pero ya no va a ser como lo veíamos en el nervio óptico. Aquí cambia. ¿Por qué? Porque dentro del tracto óptico o cintilla óptica, ve cómo va a ir viajando unas fibras que vienen de la retina temporal del mismo lado, pero también van viajando fibras que vienen de la retina nasal, pero del lado contrario. ¿Te fijas? Y eso es en los dos tractos o cintillas ópticas. Tenemos información de la retina temporal del mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. Y te vas al otro y es lo mismo, güey. Información de la retina temporal del mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. ¿Se entiende o no se entiende esto que te dije? ¿Por qué tiene retina nasal del lado contrario? Porque acuérdate que en el quiasma óptico decusó solamente las fibras de la retina nasal. ¿Por qué tiene del temporal del mismo lado? Porque esas, ok, pasan por el quiasma, pero no decusan, se continúan por el mismo lado. ¿Qué es lo que vas a notar entonces? Le vas a poner lo siguiente. Siguiente asterisco. Le vas a poner posterior al quiasma óptico se desprende la cintilla, también llamada tracto óptico. ¿Ok? Se desprende la cintilla o tracto óptico. Y le vas a poner que transporta información de la retina temporal del mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. Pregunta: ¿qué número de neurona va viajando por la cintilla o tracto óptico? Primera, segunda o tercera neurona. Segunda neurona. ¿Qué cómo se llama, Fati? Neurona ganglionar o célula ganglionar. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Ahí te va. ¿Te acuerdas que en neuro yo te expliqué que tenemos un tálamo y que el tálamo tiene un chingo de núcleos?
¿Te acuerdas? Yo te dije, tenemos tálamo y el tálamo tiene un putazo de núcleos, ¿ok? Que si tiene el núcleo ventral lateral, que si tiene el núcleo ventroposterolateral. Tenemos un chingo de núcleos, núcleo anterior, núcleo, núcleo lateral, tenemos un verbo de núcleos, después lo vamos a ver, ¿ok? A mí me interesa que tú veas cómo en la parte de atrás del tálamo, este es un tálamo, este es el otro tálamo, ¿ok? Y obviamente los dos tálamos están conectados por una adhesión intertalámica, después lo vemos, ¿ok? Yo quiero que veas cómo en la parte de atrás del tálamo, esto es anterior, esto es posterior, quiero que veas cómo tenemos aquí otros dos núcleos que se llaman cuerpos geniculados, ¿ok? Y ¿la primera qué? No hay tercera, creo. ¿Me puedes decir el nombre de las tres neuronas? No hay tercera, creo. La última neurona es la segunda, la gangliar. Ok, ahí te va. Espérate. Espérame tantito, ¿ok? Ahí te va. Espérame tantito. Necesito que me aguantes tantito. Vámonos al ritmo que voy llevando, ¿ok? Ahí te va. Los dos. Fati y Alex. Ponme atención en esto, ¿ok? Porque aquí van a entender todo esto que te estoy diciendo. En la parte de atrás del tálamo tenemos estos dos núcleos que se llaman cuerpos geniculados. Tenemos un cuerpo geniculado lateral y tenemos un cuerpo geniculado medial. ¿Ya lo viste? Son dos cuerpos geniculados. ¿Dónde se encuentran los cuerpos geniculados? En el tálamo. En el tálamo. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar un poquito a la otra imagen y quiero que vean lo siguiente. Ve cómo aquí la cintilla óptica llega hacia el tálamo. ¿Ok? Aquí va a estar el tálamo. Pero aquí nada más te están representando al tálamo con un núcleo que es este que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cintilla óptica lo que hace es dirigirse posteriormente hasta que alcanza al tálamo. Una vez que alcanza el tálamo específicamente a dónde quiere llegar, va a querer llegar a los cuerpos geniculados laterales, no mediales, laterales. Ay, perdón. ¿Ok? ¿Sí o no? Aquí en el cuerpo geniculado lateral del tálamo es donde se encuentra la tercera neurona, o sea, donde ocurre qué número de sinapsis. La segunda sinapsis entre la segunda y la tercera neurona. ¿Cuál era la segunda neurona? Neuronas ganglionares que estaban en la retina. ¿Cuál es la tercera neurona? La tercera neurona es el cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Ok? Y está bien fácil, güey, porque yo te dije, las vías, vamos a tomarlo como si fuera una vía ascendente, ¿ok? Yo te dije, las vías ascendentes o aferentes tienen que a huevo pasar por el tálamo, ¿ok? ¿Para qué? Para acuérdate que el tálamo es como un conmutador, güey. Para que el tálamo cuando lleguen, dependiendo a cuál núcleo lleguen, es a donde lo va a llevar el tálamo. Entonces, las fibras, la segunda neurona, llegan al cuerpo geniculado lateral, que es el conmutador del tálamo, ¿ok? En este caso, y llegan al cuerpo geniculado lateral y ahora sí, a partir de aquí, ya saben a dónde la tienen que mandar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vas a anotar entonces? Le vas a poner el siguiente puntito, siguiente asterisco, perdón. Le vas a poner lo siguiente. La cintilla óptica se dirige al tálamo para hacer la segunda sinapsis en la tercera neurona, que se llama cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? La cintilla óptica se dirige al tálamo para hacer la segunda sinapsis con la tercera neurona que se llama cuerpo geniculado lateral.
¿Vamos bien? Necesito que me digas si estamos bien, si vas entendiendo, si hasta el momento tienes todo bien lo que hemos dicho para poder continuar. Porque se vienen más cositas no complejas, pero si me pones atención lo vas a entender, ¿ok? Nada más ponme atención. Necesito que no hagas absolutamente nada, ponme atención, güey, ¿ok? Ponme un vergo de atención, ¿ok? Nosotros vamos a tener un 100% de fibras de la vía visual, ¿ok? Que comenzaron en la retina y que terminaron en cualquiera del punto donde te diga ahorita, ¿ok? Terminan en diferentes puntos. Ahí te va, güey. Escúchame, güey. Del 100% que van viajando por el nervio óptico, quiero que veas lo siguiente. Cuando la retina nasal manda sus fibras por el quiasma óptico, en este momento, del 100% de las fibras que tenemos, un 1% se desprende del quiasma óptico, sale del quiasma óptico, ¿ok? Y ese 1% del 100% de las fibras lo que hace es que llega a un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático. No notes nada, güey. Núcleo supraquiasmático. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Solo un 1% del 100% de las fibras en el quiasma óptico salió del quiasma óptico, ese 1%, y se fue al núcleo supraquiasmático. ¿Qué es el núcleo núcleo supraquiasmático? Es un núcleo hipotalámico, ¿ok? No estamos en tálamo, güey, es hipotalámico. El hipotálamo está bajito del tálamo. ¿Estamos? Entonces, el hipotálamo, al igual que el tálamo, tiene núcleos talámicos, núcleos hipotalámicos. Uno de los núcleos hipotalámicos es el núcleo supraquiasmático. ¿Quién llega al núcleo supraquiasmático? El 1% de las fibras de la vía visual. ¿Ok? ¿Para qué hago esta mamada, güey? Ahí te va. Cuando ese 1% de las fibras llega al núcleo supraquiasmático, este núcleo supraquiasmático se puede estimular de dos maneras: por la presencia de luz o por la ausencia de luz. ¿Ok? Resulta que este núcleo supraquiasmático, escúchame, güey, no estés haciendo absolutamente nada porque te vas a perder, güey, ¿ok? Resulta que este núcleo supraquiasmático tiene una conexión con el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es el ciclo del sueño, güey, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el núcleo supraquiasmático? Ah, bueno, cuando nosotros tenemos la presencia de luz estimulando al núcleo supraquiasmático, nosotros vamos a producir serotonina. Y cuando hay ausencia de luz que no está estimulando al núcleo supraquiasmático, vamos a tener la producción de melatonina. ¿Para qué? Para poder estar despiertos o para poder dormir. ¿Se entiende o no se entiende? Excelente. Ahora, ¿cuánto porcentaje de fibras nos queda? Nada más hemos utilizado un 1%. ¿Cuánto nos queda? 99. 99%. Escúchame lo que te voy a decir, güey. Escúchame lo que te voy a decir. El 99% restante de las fibras llega a los cuerpos geniculados laterales. Y a partir de aquí hay una separación de las fibras. Ahí te va, güey. El 90% de las fibras se va a ir hacia la corteza occipital, que es esto de acá atrás. ¿Cuánto porcentaje dijimos? 90. 90%. ¿Para qué es este pedo? Ah, bueno, resulta que como el tálamo es un conmutador, es decir, redirecciona las fibras a donde tienen que ir. Bueno, cuando el 99% llega al cuerpo geniculado lateral, ya que dice, "Ah, ok, a ver, déjame agarrar el 90% de las fibras y las voy a mandar como radiación óptica". Escucha lo que te estoy diciendo, güey. Radiación óptica, ¿hacia dónde? Hacia el lóbulo occipital, hacia la corteza del lóbulo occipital, porque aquí se encuentra el centro primario de visión. ¿Sí o no? Ahora, la radiación óptica
tiene que llegar a la corteza occipital. Y para llegar a la corteza occipital tiene que utilizar a la cápsula interna. ¿Tú cuál segmento crees que va a utilizar? ¿Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, segmento sublenticular o segmento retrolenticular? ¿Cuál crees que va a utilizar eso que es radiación óptica? ¿Qué El segmento? retro. Retrolenticular, güey. Entonces, desde el cuerpo geniculado lateral sale la radiación óptica, pasa por la cápsula interna, específicamente por el segmento retrolenticular, y ahora sí ya puede llegar hacia la corteza occipital. En ese momento que la información, el 90% de las fibras, conecta con la corteza occipital, en ese momento se hace consciente lo que tú estás viendo. En ese momento se interpreta, los haces de luz que entraron a tu ojo, se interpretan como una imagen. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, entonces, o sea, el 90 llega al óvulo como radiación Ujú. y se va a ir por el retro para llegar a donde. A la corteza. Acuérdate que las fibras es lo que te enseñaba en las vías, ¿ok? Una fibra no puede llegar de la corteza al tallo o del tallo a la corteza si no pasa por la cápsula interna. Es como una calle intermedia y cada uno va a agarrar una parte específica de la cápsula interna. En este caso, al ser radiación óptica que va a ir hacia atrás para poder llegar desde el cuerpo geniculado del tálamo, cuerpo geniculado lateral del tálamo, a la corteza, tiene que pasar por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí, Pati? Ok. ¿Y cuánto porcentaje de fibras nos queda? 9, ¿no? Nos queda un 9% de fibras. Ahorita te voy a explicar ese pedo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a anotar primero? Ahorita vamos a dejar pendiente esos 9. Quiero que primero anotes esto para que ya quede. ¿Ok? Vas a ponerle lo siguiente. Ponle como abajito de esto. Seguimos en vía visual. Vamos a hacer un paréntesis para hablar del tálamo. No voy a hablar todo del tálamo, nada más lo que nos compete aquí. Le vas a poner como subtema tálamo. Y le vas a poner el primer puntito. Es un conjunto de núcleos derivados del diencéfalo. Es un conjunto de núcleos derivados del diencéfalo. Acuérdate que tenemos un chingo de esas mamás. Tenemos el romboencéfalo, que es el que forma el bulbo, el puente y el cerebelo. Tenemos el diencéfalo, que forma el tálamo y el hipotálamo. Tenemos al telencéfalo, tenemos Son un chingo de encéfalos, ¿ok? Después te voy a explicar esto en neuro. No les interesa ahorita. Yo te voy a decir después, diencéfalo forma tálamo, hipotálamo. Romboencéfalo forma bulbo raquídeo, puente y cerebelo. Telencéfalo forma tal, tal y tal. A ver, después te lo voy a explicar. Por lo pronto me interesa que sepas que el tálamo es un conjunto de núcleos que derivan del diencéfalo. ¿Ok? Perfecto. Lo vas a poner que tienen como función redistribuir la dirección de las fibras hacia la corteza cerebral. ¿Ok? ¿A cuál corteza cerebral? A la que le corresponde, corteza cerebral correspondiente.
Es un conjunto de núcleos derivados del diencéfalo que tiene como función redistribuir la dirección de las fibras hacia la corteza cerebral correspondiente. Es decir, si va a ir a la corteza parietal, frontal, occipital, temporal. El tálamo, los núcleos, son los que hacen eso. Se encargan de decir, ah, la verga, tú vas para acá, tú para acá, tú para allá, tú para atrás, tú para acá. Redistribuyen. ¿Ok? ¿De qué depende esto? Le vas a poner dependiendo de la función. Si tiene como función la vía visual, la auditiva, si tiene como función una vía sensitiva, depende de la función que tengan, es a donde lo distribuye. ¿Ok? Por eso aquí le vas a poner que el tálamo es como un conmutador, porque eso es lo que hacen los conmutadores. ¿Puedo continuar? ¿Vamos bien? ¿Sí puedo continuar? Ok, perfecto, gracias. Le vas a poner en el siguiente puntito. Del cuerpo geniculado lateral, acuérdate que este es un núcleo del tálamo. Del cuerpo geniculado lateral sale el 90% de la información hacia la corteza occipital. Del cuerpo geniculado lateral sale el 90% de la información hacia la corteza occipital. Es lo que ya te dije, güey. ¿Ok? Le vas a poner coma. Estas fibras se les conoce. ¿Cómo se les va a llamar, Fati? A estas fibras. ¿Cómo se les llama? ¿Cuáles? ¿Las que venían? Las que vienen desde el cuerpo geniculado lateral y que van a ir hacia la corteza occipital. ¿Cómo dijimos que se llaman? No pasa nada si no te acuerdas. Fibras. Tenían Radiación, acuérdate. ¿Radiación qué? lateral. No, No, posterior. radiación. Retro. No, No. no, no. O, Óptica. o radiación óptica, ¿ok? El segmento retro es por donde pasan en la cápsula interna, ¿ok? Ahorita te voy a escribir eso. A estas fibras que estamos hablando, que es el 90% que sale del cuerpo geniculado lateral y que van a la corteza occipital, ese 90% de las fibras se les conoce como radiación óptica. Apúntalo. Radiación óptica, ¿ok? Ahora sí, ¿por dónde tenían que pasar? O sea, ¿cuál es ese inter entre el cuerpo geniculado lateral y la corteza occipital? ¿Por dónde tienen que pasar aquí en medio para poder llegar a la corteza? Se llamaba retro no sé qué. Ajá, por el segmento retrolenticular de la cápsula interna, ¿ok? Entonces, ¿qué le vas a poner? Le vas a poner lo siguiente, coma. En su trayecto ascienden, en su trayecto ascienden por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. En su trayecto ascienden por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. ¿Para qué? Para llegar a la corteza occipital.
¿Ok? Y le vas a poner coma. Al llegar a la corteza, al llegar a la corteza, se genera una imagen. ¿Ok? Una vez que esta información ya llegó a la corteza, en ese momento ya se genera una imagen, que es lo que tú estás viendo. ¿Queda claro sí o no? Excelente. Ahora sí, ese es el 90%. Tenemos todavía un 10, ¿ok? De ese 10%, ¿qué le pasaba al 1% de ese 10% que fue mucho antes del cuerpo geniculado lateral? ¿Qué es lo que le pasaba? Se quedaba en el quioma, ¿no? Ajá, se queda en el quiasma y del quiasma sale del quiasma para llegar a un núcleo que se llama supraquiasmático, que es un núcleo del hipotálamo, y que este núcleo nos permite la conexión con el ciclo circadiano para poder secretar serotonina o secretar melatonina, dependiendo del estímulo. ¿Ok? Lo vas a poner aquí abajito como complemento, ponlo con otro color. Eso es un complemento de la vía visual. Y vas a poner lo siguiente. Aquí vas a ponerle quiasma óptico para la conexión con el ciclo circadiano. ¿Ok? Es un complemento. ¿Qué complemento? El quiasma óptico para la conexión con el ciclo circadiano. ¿Ok? ¿Qué le vas a poner? Le vas a poner lo siguiente. Primer puntito. Le vas a poner las fibras nasales que decusan en el quiasma óptico, las fibras nasales que decusan en el quiasma óptico, proyectan el 1% de su información, perdón, de su información hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Ok? Le vas a poner, el cual, al ser estimulado por el sol, te lo voy a poner así para que te acuerdes, por el sol. ¿Por qué? Por la luz. ¿Ok? Te lo voy a poner así para que te acuerdes. Al ser estimulado por el sol, produce serotonina. No tiene que ser a huevo el sol, güey. ¿Ok? El hecho de ser luz ya te ayuda o estimula la producción de serotonina. ¿Ok? Al ser estimulado por el sol, produce serotonina. Y al ser estimulado por la luna, no es así, güey, es para que te acuerdes, ¿ok? Por la luna me refiero a la ausencia de la luz. Al ser estimulado por la luna, produce melatonina, ¿ok? Por eso, güey, en los casinos lo que hacen es dejar todo cerrado, güey, sin ventanas ni nada, y te ponen un putazo de luz. Y no me vas a dejar mentir, güey, cuando tú vas a un casino,
De repente llegas a las 10 de la noche, güey, y para cuando acuerdas y ves el teléfono ya son las 2 de la mañana, güey. Porque ni te das cuenta, güey. O vas y juegas toda la noche y llegas a las 12 de la noche y de repente ya son las 9 de la mañana, güey, y ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que hacen. Eso es una forma para que ellos, eso es, ¿cómo lo llamamos? Es plan con maña, güey. Es para que tú te quedes jugando y pierdas la noción del tiempo. Porque como tienen luz todo el tiempo y no hay ausencia de luz, tú estás produciendo y produciendo serotonina y nunca te da sueño, güey. Si te empiezas a sentir cansado, pero no sientes como tal el sueño porque sigue habiendo mucha luz y no precisamente es la del sol. Ahora, no es que sea la luz de la luna la que te produce melatonina, sino que la ausencia de la luz es la que te ayuda a la producción de melatonina. ¿Quién produce estas dos cosas? El núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el que tiene la conexión con el 1% de las fibras que vienen desde la retina nasal que están en el quiasma óptico. ¿Sí se entiende esto? Esto es para el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo del sueño. ¿Se entiende sí o no? Ok. Ahora vamos a poner lo siguiente. Vas a ponerle ahora como subtema, seguimos en lo mismo, reflejo pupilar. Es para ver el otro 9%. Ahí te va, güey. Para esto yo necesito que entiendas lo siguiente. Quiero que veas aquí cómo te ponen una imagen de la cara posterior del tallo y de la cara anterior, ¿ok? Y yo te expliqué que en el tallo, en el mesencéfalo específicamente, vamos a tener en la cara anterior a los pedúnculos cerebrales, que son los que se dividen en quintos, y que entre ellos está la fosa interpeduncular, que es de donde se origina el nervio oculomotor. ¿Ok? ¿Sí o no? Y ve, güey, de hecho aquí se ve el quiasma óptico. Hacia adelante el quiasma óptico, tú debes de saber que se continúa con nervios ópticos y hacia atrás ve cómo se forma el tracto o cintilla óptica que conecta con el tálamo, cuerpo geniculado lateral. ¿Ya viste? Todo lo que te expliqué ahorita. ¿Sí? Si nos vamos a una vista posterior en el mesencéfalo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Me voy a borrar esto de aquí. Tenemos cuatro bolitas. ¿Ok? ¿Ya las viste? A esas bolitas se les conoce como tubérculos cuadrigéminos. Estos son los superiores y estos de acá son los inferiores. Tubérculos cuadrigéminos superiores, tubérculos cuadrigéminos inferiores. También se les puede llamar colículos. Colículos superiores, colículos inferiores. ¿Vamos bien? Ahí te va. ¿Cómo te vas a acordar de para qué es quién? Ve, güey. Yo sí me lo aprendí, ¿ok? Yo cuando lo estaba estudiando, yo dije, a ver, unos son para los ojos y otros son para los oídos. O sea, uno es para visual, otro es para la audición. Y yo dije, ok, pues los ojos están más arribita. Si tú lo comparas el ojo con la oreja, el ojo va a estar un poquitito más arriba que la oreja. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Coinciden conmigo en eso? ¿O alguien difiere?
El ojo, poquito, pero está un poquito más arriba que la oreja. ¿Ok? Resulta que los tubérculos cuadrigéminos superiores nos sirven para la vía visual. ¿Ok? No como tal la vía visual para poder ver las imágenes, no. Pero está involucrado en la vía visual. ¿Ok? Y los colículos inferiores son para la auditiva. Por eso yo dije a los superiores que están más arriba, como los ojos, es para lo visual, y los inferiores que están más abajo, como las orejas, es para lo auditivo. ¿Ok? ¿Ya no se te olvida? Superiores para la vía visual, inferiores para la auditiva. ¿Estamos? Bueno, resulta que si tú cortas aquí los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, si tú los abres, güey, y te pones a ver qué hay adentro, en esta parte del tallo encefálico, tú vas a encontrar unos núcleos que se llaman núcleos, vamos a ponerlo aquí así, se llaman núcleos pretectales, ¿ok? Los núcleos pretectales se encuentran en los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar. Perdón. Resulta que cuando nosotros estamos viendo las fibras que vienen desde el ojo, hay unas fibras que salen desde el cuerpo geniculado lateral y se dirigen hacia los colículos superiores. ¿Ok? ¿Cuánto porcentaje dijimos que salía en el quiasma óptico? Hacia el núcleo supraquiasmático y que era lo que producía serotonina y melatonina. El 1, 1%. ¿Cuánto dijimos que se salían del cuerpo geniculado? La verdad. Se salían del cuerpo geniculado y se iban hacia la corteza como radiación óptica. 90, 90%. ¿Cuánto nos queda? pues 9. 9%. Resulta que ese 9% es el que sale del cuerpo geniculado lateral y viaja hacia los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores. ¿Ok? Ese 9% es el que llega a los colículos superiores. ¿Para qué quiere llegar a los colículos superiores? ¿Quién está dentro de los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores? Te lo acabo de decir. ¿Los núcleos qué? Tú no sabes por qué no pusiste atención. Empezaba con Supra, ¿no? No, eso es acá. Te lo acabo de decir. Dentro de los colículos superiores están los núcleos pretectales. Te lo acabo de decir literalmente hace menos de un minuto. ¿Ok? Núcleos pretectales. Resulta que este 9% de la información que sale de los cuerpos geniculados laterales son los que se dirigen hacia los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, y estas son las que van a hacer sinapsis con los núcleos pretectales. El 9% de las fibras que salió del cuerpo geniculado lateral llega a los colículos superiores para hacer sinapsis con los núcleos pretectales. ¿Me siguen? Resulta que a este 9% que llegó a los colículos superiores para hacer sinapsis en los núcleos pretectales, recibe un nombre, ¿ok? Ese 9% de fibras, no lo anotes, ahorita te voy a dictar todo, ese 9% de fibras se le conoce como brazo conjuntival anterior. ¿Ok? ¿Qué es el brazo conjuntival anterior? Es el 9% de las fibras que se desprende de los cuerpos geniculados laterales y llega a los folículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores para hacer sinapsis con los núcleos pretectales. ¿Se entiende o no se entiende? Ok. En ese momento, ahí te va lo que va a hacer. En ese momento, pregunta, ¿en qué parte del tallo encefálico estamos cuando llegamos a los núcleos pretectales?
a los folículos superiores. ¿En qué parte del tallo? ¿En cuál de las tres? Es mesencéfalo. Mesencéfalo. Ahí te va. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? Te voy a cambiar de imagen. Lo siguiente que va a pasar es lo siguiente. Ve. Bueno, te voy a poner la otra imagen porque ya te la sabes. ¿Ok? Quiero que veas aquí cómo están los tubérculos cuadrigéminos superiores y los inferiores. ¿Ok? ¿Quién está aquí adentro de los tubérculos cuadrigéminos superiores o folículos superiores? Núcleos tractales. Algo así. Pretectales. Ajá, Tectales. pretectales. ¿Por qué crees que se llaman pretectales? Pre significa por delante de o antes de. Y tectales hace referencia a techo o tegmento. Y esto de acá atrás, acuérdate que es el tegmento y esto es la base. Por eso se llaman pretectales porque están adelante del techo o por delante del tegmento. ¿Sí o no? Por eso se llaman núcleos pretectales porque ese es el techo y están adelante del techo. ¿Ya se te queda mejor? Pretectales. ¿Va? ¿Cómo se llama las fibras que vienen a hacer sinapsis con esos núcleos pretectales? Bueno, te cambio la pregunta. ¿De dónde vienen las fibras que hacen sinapsis con los núcleos pretectales? ¿Qué Son dices? del 9% o sea, que sobraba. Exactamente, el 9% que viene desde dónde, Fati. Viene desde... eh, eran las que vienen al lado del quiasma, ¿no? O sea, que están para ¿Desde adentro. dónde vienen? Mira, voltea acá. Ah, desde Bien. el geniculado. Desde el cuerpo geniculado lateral. El 9% que va desde el cuerpo geniculado lateral a los folículos es el que hace sinapsis con los núcleos pretectales. Ahora, acuérdate que a eso, ¿cómo se le llamaba ese 9%? Caso conjuntival. Brazo conjuntival Conjuntival. anterior. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Entonces, ese 9% que se llama brazo conjuntival anterior llega desde el cuerpo geniculado lateral, hace sinapsis con esos núcleos pretectales aquí. Y una vez que hace sinapsis ese 9%, ese brazo conjuntival anterior, proveniente del cuerpo geniculado lateral, una vez que hace sinapsis, ¿qué es lo que va a pasar? Esta información que ya hizo sinapsis va a mandarle información a dos estructuras, ¿ok? Te lo voy a cambiar porque necesito que lo veas aquí. Quiero que te imagines que aquí tenemos unos núcleos pretectales, son dos. Tenemos un cuerpo geniculado lateral aquí, otro cuerpo geniculado lateral acá. Y quiero que te imagines aquí al núcleo de Edinger-Westphal de un lado y acá está el otro del otro lado. ¿Ok? Lo estamos viendo de bilateralmente, están en los dos lados. ¿Qué es lo que va a pasar? Del cuerpo geniculado lateral sale el 9% que se conoce como brazo conjuntival anterior, llega al folículo superior donde se encuentra el núcleo pretectal con el que hace sinapsis. En ese momento el núcleo pretectal le envía información tanto a Edinger-Westphal del mismo lado como a Edinger-Westphal del lado contrario. ¿Se entiende sí o no? ¿Y qué hace lo del otro lado? Lo mismo, güey. Viene desde el cuerpo geniculado lateral, el 9% de las fibras que se conoce como brazo conjuntival anterior, llegan hacia los colículos superiores donde está el núcleo pretectal con el que hacen sinapsis y ese núcleo pretectal le van a mandar fibras a Edinger-Westphal del mismo lado y Edinger-Westphal del lado contrario. ¿Se entiende? Apúntale entonces. Déjenme lo hubiera mordido la hamburguesa. Con el chambre.
Pero ya, me vas a apuntar entonces. Primer puntito de reflejo pupilar. El 9% de la información de los cuerpos geniculados laterales se dirige hacia los tubérculos cuadrigéminos superiores, también llamados colículos superiores del mesencéfalo. Em, Vamos a acabar. Ah, ya son las 7:23, ¿verdad? Vamos a acabar esto y ya hasta aquí le damos, ¿ok? Terminamos esto y ya. Le vas a poner coma. Estas fibras son conocidas como brazo conjuntival anterior. Son conocidas como brazo conjuntival anterior. Y hacen sinapsis con los núcleos pretectales. ¿Vamos bien? Siguiente punto. Los núcleos pretectales mandan fibras al núcleo parasimpático de Edinger-Westphal ipsilateral y contralateral. Los núcleos pretectales mandan fibras al núcleo parasimpático de Edinger-Westphal ipsilateral del mismo lado y al contralateral. Le manda a los dos. ¿Ok? ¿Y qué hacía Edinger-Westphal? Ya te lo expliqué hace rato por lo de la contracción del músculo ciliar.
¿Qué hace Edinger Westphal? Para poner la imagen. ¿Qué hace Edinger Westphal? Ese de aquí es Edinger Westphal. ¿Qué hace Edinger Westphal cuando ya va a mandar la información? Manda unas fibras para lo del núcleo rojo, ¿o no? No. Ahí tú ignora lo del núcleo rojo, ¿ok? A esto dale orden. ¿Va? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué te dije yo hace rato cuando te dije las fibras llegan al ganglio ciliar, y conectan con el globo ocular por los nervios ciliares cortos? ¿Qué tienen que hacer aquí las fibras que vienen de Edinger-Westphal? ¿Qué hacen? Ve cómo se juntan las fibras de Edinger-Westphal con las fibras del núcleo motor del oculomotor y juntitas salen por el nervio oculomotor que se origina en la fosa interpeduncular. ¿Ok? Solo que las de Edinger-Westphal, exactamente, Ángel, esas mandan fibras parasimpáticas. ¿Y qué tipo de fibras son? ¿Parasimpáticas pre o postganglionares? Pre. Son preganglionares. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? Entonces, a partir de aquí, las fibras empiezan a salir por el nervio oculomotor, se van hacia adelante y acuérdate que el oculomotor se divide en dos ramos, en un ramo superior y en un ramo inferior. Y yo te dije, el ramo superior es para el recto superior y elevador del párpado superior. El ramo inferior es para el recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y aparte tiene una conexión con el ganglio ciliar. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hacían las fibras parasimpáticas que vienen desde el núcleo de Edinger-Westphal? Viajan por oculomotor, agarran al ramo inferior y llegan ¿a dónde? El ganglio Al ganglio ciliar, que es justamente, a la verga pinche gallote, que es justamente donde las fibras preganglionares hacen sinapsis con las postganglionares. ¿Ok? Ahora, yo te dije, las fibras que llegan al ganglio ciliar, las que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, unas fibras son para el músculo ciliar, que son las que permiten que se contraiga el músculo ciliar y que al contraerse se relajen los ligamentos zonulares y que al relajarse los ligamentos zonulares se pueda bombar el cristalino y en ese momento hacer la acomodación para la visión cercana. Eso es una cosa. Pero ¿qué más hace Edinger-Westphal? Porque es parasimpático. Aparte de esto, también provoca la inervación de otro músculo. Y te acuerdas que yo te dije que en el iris tenemos dos músculos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te dije tenemos un constrictor de la pupila y tenemos un dilatador de la pupila dentro del iris? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ok. Resulta que el músculo dilatador de la pupila está inervado por el sistema simpático. Y cuando el simpático estimula este músculo al dilatador de la pupila, ¿qué le pasa a la pupila? ¿Se constriñe o se dilata? ¿Qué pasa si el simpático inerva al músculo dilatador de la pupila? ¿Qué le pasa a la pupila? ¿Se constriñe o se dilata? Se dilata, ¿ok? Y resulta que el otro músculo, que es el músculo esfínter de la pupila o dilatador de la pupila, perdón, constrictor de la pupila, está inervado por el sistema parasimpático, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el parasimpático estimula este músculo para que se contraiga? ¿Qué le va a pasar a la pupila? se constriñe. Se constriñe, lo contrario. Entonces, a este proceso de dilatación se le conoce como midriasis y a ese se le conoce como miosis, ¿sí o no? Pregunta, ¿dónde se origina la neurona postganglionar
de la constricción de la pupila, de la miosis. ¿Dónde está la neurona postganglionar para hacer miosis? En el ganglio ciliar. Exactamente. ¿Y dónde está la neurona preganglionar para hacer miosis? En el núcleo ¿En cuál? de Edinger. Edinger-Westphal. ¿Ok? Porque sí, tiene conexión con el núcleo pretectal y que si el núcleo del cuerpo geniculado lateral, ok, sí, sí, es cierto. Pero la neurona preganglionar está en Edinger-Westphal y la postganglionar en el ganglio ciliar, ¿ok? Y eso es lo que permite que se constriña o que haya una constricción de la pupila. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, sí o no? Y entonces lo de la midriasis, o cómo se llama eso, Ujú. que Sí, viene de midriasis. simpática, viene, la preganglionar viene del hasta lateral. Exactamente, muy bien. Del Ah, asta lateral o asta intermedio lateral y la posganglionar, ¿dónde se origina? en el ganglio cervical superior. Exactamente, del ganglio cervical superior. ¿Ok? Así es, Ángel. El simpático es de lucha y huida. Por eso el simpático hace que se dilate, que haya una midriasis, porque al dilatarse, la pupila es más grande y puede entrar más luz, porque tú necesitas ver más las cosas, porque estás en lucha y huida o estás en peligro, ¿sí? Necesitas que entre más luz para que tú puedas ver bien todo. Ah, esto es esto, este es el otro, para que sepas diferenciar bien qué es lo que hay y por dónde te tienes que ir para correr. Por eso el simpático estimula el dilatador de la pupila. ¿Estamos? Entonces aquí abajo le vas a poner el siguiente puntito, y le vas a poner el núcleo de Edinger-Westphal, le vas a poner que es donde se encuentra el origen de la neurona preganglionar, coma, el núcleo de Edinger-Westphal, coma, que es donde se encuentra el origen de la neurona preganglionar, coma, envía fibras por el nervio oculomotor o tercer par craneal ipsilateral. ¿Ok? Aquí ya nada más va a ser Edinger-Westphal derecho al nervio oculomotor derecho y Edinger-Westphal izquierdo al oculomotor izquierdo, al mismo lado. ¿Ok? Siguiente punto le vas a poner. Estas fibras viajan por el nervio oculomotor y utilizan el ramo inferior de este nervio para alcanzar el ganglio ciliar, para alcanzar el ganglio ciliar. Y le vas a poner entre paréntesis que es donde se encuentra el origen de la neurona postganglionar. Cierras paréntesis y le pones para hacer sinapsis.
Ahorita te voy a hacer un esquemita al final que te va a ayudar un chingo con esto del reflejo pupilar. Pones el último punto. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares salen del ganglio ciliar por el nervio ciliar corto y alcanzar el globo ocular e inervar al músculo esfínter de la pupila y provocar una miosis. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares salen del ganglio ciliar por el nervio ciliar corto y alcanzar el y alcanzar el globo ocular e inervar al músculo esfínter de la pupila y provocar una miosis. Y entre paréntesis le pones, ay, constriñe pupila o contracción pupilar. Si queda lo del reflejo pupilar, ya con esto terminamos. Te voy a hacer el dibujo nada más, ¿ok? Pero necesito que me pongas tantita atención, ¿ok? Pone un verbo de atención. Tú ya tienes la base, ya tienes la teoría. Ahora sí, ¿cómo está este pedo? Una cosa es la vía visual y otra cosa es el reflejo pupilar. Que obviamente el reflejo pupilar utiliza la vía visual para poder actuar, sí, sí lo ocupa. Pero son dos cosas distintas. La vía visual es para que tú puedas ver y el reflejo pupilar es para la contracción de la pupila, ¿ok? Cuando tú estás viendo un objeto, o sea, todo lo que tú estás viendo a tu alrededor, el hecho de que tú puedas verlo es porque todo va a emitir haces de luz, ¿ok? Y esos haces de luz van a entrar hacia tu córnea, entran por tu córnea, entran por la cámara anterior, después pupila, cámara posterior, cristalino, cámara vítrea y llegan a la retina. Y cuando llegan a la retina, los fotorreceptores agarran a este estímulo luminoso, estimulan eléctricamente a la primera neurona, que es la neurona bipolar. Esa neurona bipolar hace sinapsis con la segunda neurona, que es la neurona o las células ganglionares, y esas neuronas, sus axones son los que forman el nervio óptico. ¿Ok? Ahora, de aquí tenemos fibras que vienen de la retina nasal y de la retina temporal. ¿Ok? Acuérdate que todas las dos fibras pasan por el nervio óptico y el nervio óptico se anastomosa para formar el quiasma óptico, y por este quiasma óptico solamente decusan las fibras de la retina nasal. Las de la temporal solamente pasan, pero se quedan del mismo lado. Posterior al quiasma óptico se desprende el tracto o cintilla óptica por donde viajan fibras de la retina temporal del mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. Y en el otro viajan también igual, fibras de la retina temporal del mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. ¿Vamos bien? Después de esto, las cintillas ópticas o tracto óptico conectan con el ganglio geniculado lateral del tálamo que se encuentra en la parte posterior. Y cuando conectan, hacen su tercera sinapsis perdón, su segunda sinapsis con su tercera neurona. ¿Ok? Es decir, las células ganglionares o neuronas ganglionares hacen sinapsis con el cuerpo geniculado lateral, que es la tercera neurona. Número de sinapsis, 2. ¿Ok? A partir de aquí, el 90% de las fibras salen
en dirección posterior como radiación óptica pasando por el segmento retrolenticular de la cápsula interna para llegar a la corteza occipital. Cuando llega a la corteza occipital, en ese momento se hace consciente la imagen. Formas la imagen. Los haces de luz que entraron se convierten en una imagen. Ahora, el 9% que se encontraba aquí en el ganglio en el cuerpo geniculado lateral sale como brazo conjuntival anterior para conectar con los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores, que justamente adentro de ellos es donde se encuentran los núcleos pretectales. Este 9%, que es el brazo conjuntival anterior, hace sinapsis en los núcleos pretectales y a partir de aquí cada núcleo pretectal va a mandar la información a Edinger-Westphal del mismo lado y del lado contrario. Eso hace el derecho y el izquierdo manda al del mismo lado y al Edinger-Westphal del lado contrario. Vamos bien. Ahora sí, ya que conectaron con Edinger-Westphal, Edinger-Westphal va a mandar la información parasimpática preganglionar a través del nervio oculomotor de su mismo lado, derecho con derecho, izquierdo con izquierdo. Y el oculomotor es el que continúa, se divide en ramo superior e inferior. El superior es para el recto superior y para el elevador del párpado superior, es decir, por aquí no viajan fibras parasimpáticas, solo viajan fibras motoras que vienen del núcleo motor del oculomotor. Y por el ramo inferior, que es para inervar al oblicuo inferior, al recto inferior y al recto medial, y obviamente que hay una conexión con el ganglio ciliar, por el ramo inferior viajan tanto motoras como parasimpáticas. ¿De dónde vienen las motoras? Del núcleo motor del oculomotor. ¿Para quién son? Para recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Y las parasimpáticas también viajan por el ramo inferior, que ¿de dónde vienen? Vienen del núcleo de Edinger-Westphal. Y esas conectan con el ganglio ciliar, que es donde ocurre la sinapsis con la neurona postganglionar y a partir de esta sinapsis, la neurona postganglionar se distribuye por el ciliar corto para alcanzar el globo ocular. En ese momento, ya sea que tú vayas a inervar o al músculo esfínter de la pupila o al músculo ciliar. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. La vía visual es lo que llega a la corteza occipital. Ahora, ¿qué es el reflejo pupilar? Han visto que en los hospitales o en una serie de doctores que hayan visto, lo que hacen es agarrar una linternita y cuando llega un paciente a urgencias, que literalmente casi siempre lo hacen en urgencias, una de las cosas que primero van a hacer es checar, ponerle luz en el ojo. Y le ponen en un ojo, se la quitan y luego se la ponen en el otro ojo y se la quitan. ¿Sí han visto eso? Ah, bueno, eso es para evaluar el reflejo pupilar. ¿Por qué? Porque cuando tú metes luz, cuando tú pones un estímulo luminoso en los ojos, el ojo por reflejo lo que va a hacer es una constricción de la pupila para evitar dañar. ¿Ok? ¿Cómo hace esta contracción de la pupila? ¿Cómo hace esta miosis? Gracias al oculomotor que le llevó las fibras. ¿Que de dónde vienen esas fibras? De Dinger-Westphal. ¿Ok? A esos núcleos, digo, perdóname, a esos reflejos se les conoce como reflejo fotomotor y reflejo consensual. ¿Ok? Escucha lo que te voy a decir. Imagínate que yo estoy evaluando a mi paciente o alguien me está evaluando a mí y me pone primero luz en este ojo. ¿Ok? Al ponerme luz en este ojo, solo en este, acá no me puso nada, güey. Si quieres tápamelo y no me va a poner luz. ¿Ok? Al ponerme luz en este ojo, tiene que haber una miosis de este ojo y de este ojo. Aunque yo no lo estimule, también tiene que haber una miosis aquí. ¿Ok? Y cuando yo pongo luz en este ojo, tiene que haber una miosis tanto en este ojo como en el otro ojo, aunque yo no estimule este de acá. ¿Se entiende sí o no? Ok. Cuando tú pones luz en este ojo y este ojo produce una miosis, a eso se le llama reflejo fotomotor. Y cuando pones luz en este ojo y el ojo que hace miosis es este, se le conoce como consensual. Lo normal es que cuando tú pones un estímulo luminoso, el paciente tenga reflejo fotomotor y consensual presentes. Y si lo pones en el otro, que tenga fotomotor y consensual presentes. Eso es lo normal, que los dos al mismo tiempo hagan miosis. ¿Cómo se llama el que hace miosis en el ojo estimulado con la luz? ¿Cómo se llama ese reflejo? Fotomotor. Fotomotor.
¿Y cómo se llama el reflejo que hace en el ojo que hace miosis en donde no hubo estímulo luminoso? Consensual. Consensual. ¿Ok? ¿Estamos bien? Fíjate lo que voy a hacer, güey. Ve. Imagínate que aquí te voy a hacer un dibujito, ¿ok? Imagínate que aquí está un ojo, aquí está un ojo, de nuevo, ve, y aquí está el otro, ¿ok? Ahí más o menos. Tú ya sabes que de aquí nace el nervio óptico, nervio óptico, nervio óptico, nervio óptico, ¿ok? Y que el nervio óptico se anastomosa para formar el quiasma óptico y que del quiasma óptico se desprende la cintilla o tracto óptico, ¿ok? ¿Todo bien? Y luego, tú sabes que ese tracto óptico o cintilla óptica va a llegar al tálamo, al cuerpo geniculado lateral, ¿ok? Vamos a poner las fibras, güey. Retina nasal, retina nasal, retina temporal, retina temporal, ¿ok? ¿Ok? Tú ya sabes que la retina temporal entra, no decusa en el quiasma y continúa por el mismo lado de la cintilla. Y tú ya sabes que la retina nasal entra, decusa y se va por el lado contrario. ¿Estamos? Y pasa lo mismo con el otro lado. Nasal, entra, decusa por la cintilla contraria. Temporal, entra, no decusa por el mismo lado de la cintilla. ¿Ok? Tú ya sabes que esto llega a los cuerpos geniculados laterales y que aquí adentro la información hace sinapsis con con estos cuerpos geniculados laterales y que a partir de aquí tienen dos opciones. El 90% va a llegar a la corteza occipital como radiación óptica. ¿Sí? Te lo voy a dibujar hacia el lado, pero lo correcto es que se hace el medio. Y el 9% se le conoce como brazo conjuntival anterior y llega a los colículos superiores a los núcleos pretectales. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Ahora, tú ya sabes que los núcleos pretectales que están en los colículos superiores o tubérculos cuadrigémenos superiores que están en el corte o en la cara posterior del mesencéfalo, perdón, tú sabes que estos núcleos, cuando el brazo conjuntival anterior hace sinapsis en los núcleos pretectales, el núcleo pretectal tiene que mandar información hacia Edinger-Westphal. Vamos a ponerlo aquí. Edinger-Westphal. ¿Ok? Pero tú sabes que tiene que mandar información
Vamos a ponerlo con un color diferente. Verde. Tiene que mandar información a Edinger Westphal del mismo lado y Edinger Westphal del lado contrario. ¿Ok? Y este tiene que hacer lo mismo, güey. Edinger Westphal del mismo lado y Edinger Westphal del lado contrario. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ok. Y tú sabes que Edinger Westphal conecta con el nervio oculomotor y que ese nervio oculomotor conecta con el ganglio ciliar, hace sinapsis y de aquí manda la información posináptica hacia el globo ocular. ¿Sí o no? Y cuando yo le pongo luz a este ojo, vamos a tener un reflejo fotomotor y un reflejo consensual. Los dos son miosis. Y cuando yo le pongo luz a este ojo, vamos a tener un reflejo fotomotor y consensual. Los dos hacen miosis. ¿Se entiende o no se entiende? Ya vamos a acabar, güey. Ya nada más necesito que me vaya siguiendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los dos tienen miosis? Ah, bueno, resulta que cuando tú pones luz, escúchame, güey, cuando tú pones luz en un ojo, ¿qué va a pasar? Que la información viaja a través del nervio óptico, de la cintilla óptica, llega al cuerpo geniculado lateral, llega como brazo conjuntival anterior al núcleo pretectal. ¿Y qué pasa? Que el núcleo pretectal manda esta información hacia Edinger-Westphal de un lado y a Edinger-Westphal del lado contrario. O sea, estimula los dos Edinger-Westphal. Y si estimula los dos Edinger-Westphal, Edinger-Westphal entonces manda las fibras preganglionares por su nervio oculomotor en ambos lados y ambos lados su ganglio ciliar manda posganglionares hacia el globo ocular. Y los dos hacen una miosis, una contracción pupilar. ¿Te fijas? Todo fue gracias a que el núcleo pretectal mandó a Edinger-Westphal de un lado y del lado contrario. ¿Se entiende? Y si tú pones luz en el otro ojo, ¿está, güey? Le pones luz aquí, entra, viaja por la cintilla óptica, llega al cuerpo geniculado lateral, brazo conjuntival anterior, 9%, llega al núcleo pretectal, el núcleo pretectal le va a dar al Edinger-Westphal del mismo lado y Edinger-Westphal del lado contrario. Los dos Edinger-Westphal mandan sus preganglionares a través del nervio oculomotor hasta el ganglio ciliar donde conectan con las posganglionares y mandan sus fibras posganglionares por los ciliares cortos hacia el globo ocular y por eso las dos pueden sufrir una contracción pupilar. ¿Se entiende o no se entiende? Y aquí nada más acuérdate que el 1% de las fibras que vienen de la retina nasal salen hacia el núcleo supraquiasmático. Yo voy a dibujarlo bonito. ¿Ok?
¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Ok? Esto es la base de todo. Ya en la siguiente clase yo te voy a explicar cómo están las patologías. ¿Ok? Vamos a ponerle ojos de color café a nuestro monito. ¿Ok? ¿Sí queda claro todo lo que vimos el día de hoy? ¿O alguien tiene alguna duda? Pues de sapo. Qué grosero. ¿No es cierto? Perfecto. Bueno, ahorita les mando este dibujito. Háganlo. Estudien lo que estamos viendo. En la siguiente clase les voy a explicar cómo es que funcionan las lesiones. Tienes que saber la vía aferente, la vía eferente del reflejo pupilar. Tienes que saber qué ocurre cuando tienes una lesión específica en un punto específico, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Sí, voy a subir la clase de neuro de ayer y esta clase que les acabo de dar. ¿Ok? Mañana vamos a descansar, pónganse a estudiar, traten de ver los videos que les falta ver, completen notas si les faltan, pónganse a repasar sus notitas y el lunes continuamos con este tema. ¿Ok? Terminamos ojo y nos pasamos hacia oído. Ya lo terminamos, no se preocupen. Y en la noche pues veamos neuro. ¿Estamos? Excelente. Bueno, pues bonito fin de semana, bonito domingo, sábado y domingo. Estudien y descansen. Bye.